El equipo personal, ¿vale? Vamos a hablar un poco del equipo personal. Iluminación, ¿vale? Aunque sean en el open water, en el break open water, siempre es bueno llevar al menos una linterna para comunicarnos entre nosotros, ¿vale? Pero no nos va a hacer falta si es una inmersión diurna. En el otro sí, a partir del otro sí, ¿por qué? Porque se nos puede hacer de noche, ¿vale? Mientras estemos dentro. No es que estemos muchas horas dentro, pero a lo mejor alguno la lía y empieza a levantar sedimentos y se nos puede hacer de noche. Entonces, llevar una luz es muy importante para que nos podamos comunicar entre nosotros, para que yo vea dónde está mi compañero. Bueno, seguramente esa luz no me va a servir para que yo vea delante de mí, porque habrá tanta turbiez, que habrá tantos sedimentos en el agua, que la luz va a rebotar contra esos sedimentos, no va a ir mucho más lejos de un par de metros delante de mí. Pero eso le va a permitir a mi compañero verme. Si no me ve a mí, verá mi luz. Y eso es importante, ¿vale? Saber dónde estamos en cada momento, dónde está nuestro compañero en cada momento, ¿vale? Entonces vamos a llevar foco principal, foco secundario, los que ya tengáis el curso de visibilidad reducida hecha, pues ya sabéis de qué estamos hablando, y una luz de posición de por si acaso, ¿de acuerdo? Utensilio de corte, importantísimo, ¿vale? Aparte de que legalmente hay que llevarlo, sí o sí, es importantísimo porque dentro de estos barcos hundidos, pues a veces hay redes de pescadores que han tirado la red por allí. La red se ha quedado enganchada, pues nosotros vamos a estar por allí. Puede haber cableado por dentro, puede haber sitios donde, bueno, podamos tener necesidad de cortar algún hilo para librarnos de ataduras, ¿no? Entonces es importante llevar uno o dos utensilios de corte, ¿vale? Utensilios de corte, yo llevo estos tres. Llevo una navaja, ¿vale? Llevo unas tijeras y llevo un trilobit, ¿vale? Y todos ellos metidos dentro del triángulo de seguridad, ¿vale? Hay que llevarlo. Carretes, hay que llevar carretes, ¿vale? Para los de Open Water no, pero para los de Advanced sí. Pues de verdad, como nos vamos a meter dentro de un espacio, hay que marcar el camino de salida. Y para marcar el camino de salida vamos a tener que instalar un hilo, ¿vale? Y una de las prácticas del curso es aprender a instalar un hilo guía. Así que a lo mejor solo vamos a entrar 20 metros, ¿vale? Pero esos 20 metros hay que marcarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si dentro la liamos y se nos hace de noche, tengamos un hilo guía que nos lleve hasta la salida, ¿vale? Instrumentos adicionales que podemos llevar. Naturalmente vamos a llevar el ordenador, que nos va a decir pues, la profundidad, dónde estamos, el tiempo que llevamos y si tenemos que hacer descompresión o no. Vamos a llevar el notebook con la planificación hecha y una brújula nos puede servir o no. ¿Por qué? Porque la brújula nos puede servir para orientarnos. Mira, yo voy en dirección norte, ¿vale? Me meto dentro de un pasadizo, dentro de un barco hundido, el Janis D, por ejemplo, en el Mar Rojo, que es enorme, y cojo la brújula, mira, voy en dirección norte, ¿vale? El pasadizo va en dirección norte. Si me despisto porque me he parado a hacer una foto a un opistobranquio o a un pulpo que había por allí, luego, ahora no sé si voy hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, pues la brújula dirección norte, pero cuidado, estamos dentro de una estructura férrica, con lo cual es fácil de que la brújula empiece a dar vueltas y se vuelva loca, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso, que a lo mejor las brújulas no funcionan muy bien dentro de los barcos. Equipamiento colectivo que hay que llevar, ¿vale? Pues podemos llevar rodetes más grandes, ¿vale? Para hacer una instalación, porque a lo mejor si entramos 7 personas no hace falta que instalen los 7 carretes, ¿vale? A lo mejor con uno que instalemos entre todos ya es suficiente, ¿vale? Luego podemos llevar carretes secundarios más pequeños, porque a lo mejor, bueno, pues vamos por un pasadizo y montamos ese carrete por el pasadizo para llegar a algún sitio, pero luego llegamos a mitad del pasadizo y, mira, aquí hay una bodega, vamos a inspeccionar la bodega. Pues metemos un carrete secundario y nos vamos a inspeccionar esa bodega, con la cual podemos acceder desde el pasadizo, ¿vale? Tenemos un carrete principal que nos marca el camino por el pasadizo, pero luego con un carrete secundario nos hemos ido a hacer una pequeña visita a esa bodega y luego salimos con toda la seguridad del mundo, ¿vale? Siempre unidos a nuestro hilo guía, a nuestro hilo de Ariadna. El color del hilo, que sean chillones, ¿vale? El blanco parece que se puede confundir con el fondo y tal, entonces a mí me gusta llevarlos naranja.
Galletas, ¿vale? Las galletas son estas cositas que hay aquí abajo, que esto es de espeleobuceo, esto se utiliza en espeleobuceo. Estas galletas así triangulares se ponen para indicar de que la salida está para aquel lugar. Normalmente en un barco hundido no es entro por aquí, a veces sí, ¿eh? No es entro por aquí, me meto dentro y tengo que salir por el mismo sitio, ¿vale? Los barcos tienen diferentes, tienen puertas, tienen ventanas, ¿vale? Entonces a lo mejor podemos entrar por un sitio y salir por otro, ¿vale? Pero esto siempre nos marcaría hacia la salida, ¿vale? O hacia la salida principal. Y luego las otras galletas las ponemos, porque imaginaos aquello que os digo, vamos por una galería y tenemos un hilo principal, hemos instalado un hilo principal y en esa galería, ¡pum!, instalamos un hilo secundario, ¿vale? Si alguien viene detrás y llega y ve nuestro hilo secundario, si en el hilo secundario no hay nada, pues a lo mejor digo, uy, mira, esto se lo han dejado aquí, corto el hilo y no yo porque se lo han dejado aquí porque no nos ve dentro, porque a lo mejor nos hemos metido en otro sitio y tal y no nos ve dentro. Pero si dejamos una galleta ahí, primero que nos está sirviendo a nosotros para indicarnos el camino. Cuando hacemos ya bifurcaciones de este tipo, nos sirve a nosotros, luego ya cuando hagamos las prácticas os enseñaré cómo se instalan. Nos sirve a nosotros, son galletas personales, que nos sirven para nosotros, nos dan información a nosotros. Oye, cuando regrese tengo que coger este camino para continuar o para regresar, ¿de acuerdo? Pero además ya le está diciendo a la resta de la gente, yo me acuerdo antes he hablado con el Janis D, yo cuando visité el Janis D hace un par de años en el Mar Rojo, habíamos como 4 barcos de buceadores allí visitando el Janis D, o sea que había un mogollón de gente visitando el barco de diferentes grupos, ¿vale? Pues en mi barco montamos 3 grupos de buceadores y el otro barco tenía 2 y el otro barco también tenía 3, pues habíamos a lo mejor 10 equipos de buceadores visitando el barco, ¿vale? Pues es fácil de que nos crucemos, nos liemos, ¿vale? Entonces, las galletas personales son para indicar que nosotros estamos ahí, ¿vale? Que ahí ha entrado alguien, que nadie desinstale y que dentro hay alguien, ¿vale? Y nos sirve a nosotros para salir de los sitios y saber a qué dirección tenemos que tomar. Cuando hagamos las prácticas de instalación, los de Advanced Break, os explicaré cómo se instala, ¿vale? Cómo se hace una instalación de galletas muy sencilla, porque tampoco esto no es espelebuceo, no nos vamos a meter 1 kilómetro dentro de una cueva, sino que simplemente vamos a entrar 15-20 metros dentro de un barco. Pero vamos a practicar las técnicas de instalación de hilo guía y de instalación de las galletas. Vale. Configuraciones para realizar este tipo de inmersiones, ¿vale? La configuración básica para meternos bajo techo es llevar redundancia de aire, ¿vale? De fuente de aire, ¿vale? No puedo llevar un solo regulador, sino que debo de llevar 2 reguladores, ¿vale? Esos 2 reguladores pueden ir montados en botellas diferentes o en la misma botella, pero debo llevar 2 reguladores, ¿vale? En el caso del Advanced Break, en el caso del Break Open Water no hace falta un equipo tradicional, es suficiente. Pero en el Advanced Break sí que tenemos de llevar 2 fuentes, ¿vale? Entonces vamos a hablar de qué configuración podemos utilizar. Podemos utilizar la configuración que se llama popularmente americana. La configuración americana estaría basada en un bibotella, ¿vale? Como lo tenemos aquí, ¿vale? Bibotella, dorsal, con aislador, ¿vale? En el caso de que yo tenga una fuga catastrófica por este regulador de aquí, yo cierro el aislador y solo voy a perder el aire de esta botella de aquí. No voy a perder el aire de esta botella de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener unas técnicas para abrir y cerrar botellas. Esto lo enseñamos en el curso de Intro to Tech. El curso de Intro to Tech es un curso en el cual se hacen muchas prácticas de habilidades, pero a poca profundidad, no nos vamos a 60 metros, ¿vale? Se llama Intro to Tech, que sea un buceo técnico o Foundations. El curso de Foundations no es inmersiones a gran profundidad, inmersiones metidos en cuevas un par de kilómetros para adentro, son inmersiones a poquísima profundidad para entrenar y coger habilidades que nos permitan luego sí hacerlo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces una de las cosas que se enseñan en Intro to Tech es a manipular estas griferías manteniendo la flotabilidad, ¿de acuerdo? Entonces allí sí que es importante de tener claro estas configuraciones, porque son las que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, configuración americana, doble regulador aquí,
¿vale? El regulador de la derecha es el que lleva el latiguillo de 2 metros, ¿vale? Y lleva el Direct System de la tráquea, ¿vale? El regulador de la izquierda es el que lleva el latiguillo, el regulador corto, que nosotros llamamos secundario, ¿vale? Y lleva el manómetro y lleva el latiguillo que iría al traje seco, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, la configuración europea, en cambio, sería igual llevar 2 botellas en la espalda, pero separadas, no están unidas. La configuración europea viene así porque las cuevas aquí en Europa son bastante más, no diría estrechas, sino que a veces tenemos cueva en parte sumergida, luego tiene parte aérea que tienes que caminar, luego vuelves a tener parte sumergida, parte aérea que tienes que caminar, ¿vale? Esto se da en bastantes cuevas de aquí de la zona. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil transportar las botellas separadas que no las botellas juntas, ¿vale? Entonces, esto sería la configuración europea. Está en desuso ya, porque con la llegada del Sidemoon esto ya no se usa, ¿vale? La posición de los reguladores sería la misma. El regulador de la derecha con el latiguillo largo, regulador de la izquierda con el latiguillo corto, ¿vale? Direct System en los dos, en ambas, y manómetro en este caso en los dos, porque las botellas van separadas, ¿vale? Vale, y finalmente tenemos la configuración lateral, que a mí me gusta muchísimo por los dolores de espalda que tengo. Configuración lateral es comodísima cuando trabajáis con ella. Necesitáis 2 botellas, que es de lo que se trata este curso. Y bueno, el montaje de los reguladores sería lo mismo. Regulador de la derecha, la botella que va aquí, regulador de la derecha con el latiguillo 2 metros, manómetro y Direct System al seco. La botella de la izquierda llevaría el regulador corto, el regulador corto, manómetro también y el latiguillo de la tráquea, ¿de acuerdo? Entonces van montadas en las anillas que tenemos o bien en el jacket o bien en el ala de Sidemoon o en el ala normal, ¿vale? 2 anillas aquí arriba, 2 anillas aquí en los lumbares, clac, clac, van 2 moscatas y la botella va ahí, colgando y ya está. Es muy cómodo. Si lo queréis probar, también damos el curso de Sidemoon, ¿de acuerdo? Fusión de los reguladores, ya lo hemos explicado, pues bueno, vendría a ser esto que vemos aquí. Y si alguno de vosotros habéis hecho ya el curso de profunda, que os hemos puesto una botella adicional, pues bueno, la configuración es la misma, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de llevar 2 botellas, solo llevas una, cuando llevas botella adicional. Vale. Y luego tendríamos la configuración recreativa clásica, ¿vale? Que sería una botella en la espalda, con un regulador normal y corriente, 2 latiguillos regulador y octopus por la derecha, manómetro y Direct System por la izquierda, y segundo Direct System si llamamos traje seco, y ya está, ¿vale? Esta no sería una configuración apta para meternos bajo techo. ¿Por qué? Porque solo tengo una fuente de gas, ¿vale? Si me falla la primera etapa, que es lo que suele fallar, que el asiento no acaba de cerrar y me entra todo en flujo continuo, solo tengo esa primera etapa, no tengo más, ¿vale? Una variante de esta configuración y que sí que nos permitiría meternos en el Advanced Break, o sea, penetración no muy adentro de un pecio, ¿vale? Recordad que es solo 40 metros, teniendo en cuenta también la distancia hasta la superficie. Pues en la Dragonera solo vamos a poder entrar a 20 metros, pero botellas con doble grifería, ¿vale? Preguntas, ¿por qué hay botellas con doble grifería? Pues para esto, para poderle montar 2 reguladores. Esto se llamaría configuración francesa, sería un monobotella con 2 reguladores completos, ¿vale? El regulador de la derecha, latiguillo largo y Direct System a la tráquea, regulador de la izquierda, latiguillo corto con Direct System al seco y manómetro, ¿de acuerdo? Muy bien. Técnicas de progresión. Las técnicas de progresión o los grupos de trabajo que vamos a realizar estas inmersiones, tendríamos el solo diving, ¿vale? Que es un curso que también damos, ¿vale? El solo diving, sabéis de que en España está prohibido. No se puede bucear solo, siempre hay que ir acompañado de alguien, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, pues es un curso que se da
porque nosotros, en realidad, yo lo que enseño es, te enseño a ir en configuración de solo, pero llevas a tu compañero al lado, ¿vale? De manera que si tienes algún problema, tú tienes a tu compañero al lado. Pero a veces el compañero sabemos que está distraído, que está un poco lejos. Entonces yo te voy a enseñar a configurar de manera de que cualquier problema que tengas vas a ser capaz de resolverlo solo, ¿vale? No es para ir a bucear solo, sino que es para que autónomamente seas capaz de resolver cualquier problema que puedas tener debajo. Y luego está el compañero a más, ¿de acuerdo? Esta sería la configuración solo, que se basa básicamente en tener una redundancia prácticamente total del equipo, ¿vale? Un cálculo de consumo más conservador, tiene que ser capaz de gestionar su autorrescate, ¿vale? Ya está. Luego está el solo sociable, que es lo que os decía, ¿vale? El solo sociable es bucea con configuración de solo, pero no va solo, va con un compañero, ¿de acuerdo? Esta es la configuración que más utilizo yo cuando estoy en mi otro trabajo, en el GRAE, ¿vale? Yo llevo una configuración que yo, si tengo cualquier problema, no necesito a mi compañero, voy a ser capaz de solucionarlo solo. Y a más, o sea, mi compañero está por si el que falla soy yo. Me pierdo la conciencia o tengo algún otro problema que yo no sea capaz de gestionar mi autorrescate, pues entonces para eso está mi compañero. Pero si yo soy capaz de tener conciencia, yo voy a solucionar mis problemas solo. Vale. Sistema de pareja, el que os enseña desde que hacéis el primero de básica de OpenWater, ¿vale? Siempre en el agua siempre tenemos que ser dos y entonces parte de la seguridad recae en el compañero, ¿vale? Parte de mi seguridad recae en el compañero. ¿Qué es la diferencia con el solo? Casi toda la seguridad recae sobre mí mismo y luego tengo mi compañero al lado, ¿vale? Pero toda mi seguridad recae sobre mí mismo. En el sistema de pareja, parte de mi seguridad recae en el compañero y parte de la seguridad del compañero recae sobre mí, ¿vale? Tenemos tareas repartidas. Bueno, sería esa diferencia sutil entre pareja y solo, ¿vale? Pero nadie bucea solo. Es muy aburrido, además, bucear solo. Imagínate que estás buceando y te encuentras una sirena. ¿Quién te va a creer? ¿A quién se lo vas a explicar? No, es imposible. La unidad básica de trabajo recomendada, la pareja, parte de la seguridad recae en el compañero, ¿vale? Vale, y luego grupos, ¿vale? Los grupos, cuando nos metemos en espacios cerrados, son problemas, ¿vale? Mucha gente metida dentro de una caja, eso no es bueno, ¿vale? Hay que dosificar, ¿vale? Sí que es verdad que el grupo, cuando estamos realizando trabajos, nos permite repartir faenas, ¿vale? Oye, vosotros dos me hacéis esto, vosotros dos me haréis aquello, los otros dos me harán lo otro, ¿vale? Entonces podemos repartir faenas dentro de lo que estemos haciendo dentro del banco, ¿vale? Pero grupos en espacios cerrados hay que ser la mínima cantidad posible. No podemos meter 50 personas dentro del Janis D por muy grande que sea, ¿vale? Vale. Algo fundamental para el tema de meterse en espacios cerrados, el trim, ¿vale? Que hayáis hecho el curso de flotabilidad. De hecho, para hacer el Advanced, yo pido que tengáis ya el curso de flotabilidad hecho. Una de las cosas en las cuales basamos nuestros ejercicios es a conseguir el trim, ¿vale? Conseguir estar horizontales en el sentido del avance, ¿vale? Si yo voy hacia arriba, pues puedo ir vertical, si voy hacia abajo, puedo ir vertical. Siempre voy a intentar mantener esa horizontalidad en el sentido del avance. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas, ¿vale? El trim me permite, consumir menos, me permite simplemente moviendo un poquito las aletas hacer movimientos de una ciaboga, de avanzar, de retroceder, ¿de acuerdo? Es muy fácil, me permite pasar por espacios estrechos sin tocar ningún sitio, ¿vale? Bueno, pues es muy cómodo, cuando ya tengo dominio sobre él es muy cómodo, ¿vale? Es mucho más hidrodinámico, con lo cual el esfuerzo y el consumo van a ser mucho menores. Y la posición elevada de las aletas me va a evitar de remover cosas por el fondo. ¿Veis? La posición de este buceador es en forma de Z, las aletas, fijaros dónde están. Este buceador es difícil de que toque nada el suelo, ¿vale?
Ventajas: menor consumo, favorece dirigir con las aletas, libera los brazos, eso es importantísimo para cuando estamos instalando, tenemos el hilo guía y hay que hacer un bucle para meterlo en algún sitio y tal, o cuando vamos con la cámara de fotos, ¿vale? Es importantísimo tener las manos libres para poder hacer cosas con ellas, y así solo utilizamos las aletas para navegar y movernos. Evita tocar el fondo, ¿vale? Y luego una cosa fundamental también es llevar todo el equipo bien trincadito, bien cogidito a nosotros, ¿vale? Que no haya nada colgando. Nos estamos metiendo dentro de un sitio donde hay hierros, hay planchas, hay espacios, hay oberturas, hay sitios donde es muy fácil que se quede enganchado un manómetro, donde es muy fácil que se quede enganchado un octopus, donde es muy fácil que se quede enganchado cualquier cosa que llevemos colgando, ¿vale? Ya se acabó eso de ir al agua como árboles de Navidad. Todo tiene que ir en los bolsillos, ¿vale? Los materiales tienen que ir en los bolsillos, que para eso son. El octopus va cogidito a nosotros, el manómetro va trincadito con su mosquetón a donde sea, ¿vale? Nada va colgando, ¿vale? Porque cualquier cosa que vaya colgando nos va a provocar un incidente. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.